Audio Informative presenta a Carlos Eduardo Kaufman Hernández en una producción de Tech Milenio. Una gran guerra había azotado todo el mundo gracias a una persona que buscaba el control de Europa y restablecer una gran nación como lo fue la Alemania. Este personaje es Adolfo Hitler. Tras la creación de la URSS, Alemania va perdiendo dominio, llevando a esto al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese es nuestro tema, solamente que ampliaremos a la reconstrucción. Esto va conforme a mi ejercicio 10, el control y el orden geopolítico mundial. Ok, comenzamos con los acontecimientos importantes del fin de la guerra mundial. Comencemos con el 9 de abril de 1940. Alemania invade el norte y el oeste de Europa. El 22 de junio de 1941, Alemania invade Rusia en la operación denominada Barbarroja. El 7 de diciembre de 1941, Japón destruye partes esenciales de la flota estadounidense en Pearl Harbor, lo cual provoca la entrada de la guerra entre Estados Unidos, presidido por Franklin Delano Roosevelt. Las tropas estadounidenses desembarcaron algunos meses más tarde en el norte de África con tropas inglesas. El 20 de enero de 1942, la conferencia de Wannsee en Berlín, donde se decide la solución final al exterminio de los judíos. El 2 de febrero de 1943, la victoria soviética en Stalingrado logra más de 100.000 prisioneros alemanes. El 6 de julio de 1944 desembarcan los aliados en Normandía, siguiendo la batalla de Normandía y la liberación de París en el 25 de agosto. El 28 de abril de 1945, las resistencias ejecutan a Mussolini, aliado de Hitler. Este último se suicidó el 30 de abril de dicho año. El 8 de mayo de 1945, Alemania capitulada tras la toma de Berlín. El 6 y 9 de agosto de 1945, bombardean atómicamente la ciudad japonesa de Hiroshima y Nagasaki por el orden del nuevo presidente estadounidense Harry Truman. Japón es capitulada el 2 de septiembre. A continuación hablaremos del día D. El día D. Significado de la letra D. Es un término general utilizado por las fuerzas militares para referirse a una operación o al inicio de un ataque. Aquí la letra D también puede significar decisión. En esta referencia al hecho de que Estados Unidos tomó la decisión de invadir Normandía, históricamente se utiliza el término para referirse al 6 de julio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en que comenzó a ejecutarse la dominación, Operación Overlord. El día antes al ataque fue dominado de 1, el día después de más 1. Ese día el ejército norteamericano desembarcó en las playas de Normandía, Francia, con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era hacer retroceder a las tropas nazis, las cuales habían iniciado en los momentos de su expansión por Europa Occidental. Al colapso de Alemania el 8 de mayo de 1945, la Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos, y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética de Manchuria. Tras todo esto, Europa llegó al final de la guerra, pero pues había varios contextos, tanto como la situación económica, que será de la primera que hablemos. Económicamente, Europa tuvo tiempos terribles, pues era primordial regresar a un sistema económico estable. Su primera acción fue el contrarrestar dudas con el Plan Marshall para que se recuperara más efectivamente y rápidamente. También se contó con la propuesta de bajar los aranceles, que es la tarifa oficial de derechos que se cobra un producto. Esto se dio en el mercado común para que así las naciones tuvieran un control absoluto sobre la economía y pudieran restablecerse.
realizaron, o sea, lo realizaron más bien en un país que eran un trato igualitario, ya no tanto un trato capitalista. Políticamente, creció la igualdad de género, pero no a un grado tan grande, o sea, ya eran las mujeres igualmente que los hombres, tratadas de tener los mismos derechos, más sin en cambio, las mujeres no podían tener cargos políticos aún, eh, ya que eran tomadas como que sin importancia o con menos prestigios. Socialmente, no, yo no reí. Socialmente, el contexto socialmente en Europa creció mucho la igualdad de género, pero no a un grado totalmente del 100%, ya que las mujeres sí eran tomadas en cuenta, ya podían trabajar más conforme a los hombres también, pero no podían ejercer cargos políticos. Eran tal vez excluidas de esa manera. También se desarrolló un movimiento en la clase obrera eh, más bien un movimiento anarquista, ya que, o sea, fueron descontroles por parte de los sindicatos, nos volvieron muy violentos, ya que, pues, vamos, la sociedad aún seguía resentida por todo lo que pasó previamente, no sé, seguían teniendo miedo a que Alemania recuperara fuerza. Políticamente, el general Severiano Martínez Anido practicó un tipo de política que pretendía que el enfrentamiento directo de los sindicatos, las frecuencias de las frecuencias de tensiones de sus dirigentes más conocidos impidieron que se consolidara la tensión sindicalista en el año de 1922. Pareció llegar a triunfar cuando se reprodujo la anterior identificación con el comunismo. Pues el comunismo fue la base de ese momento, o sea, dejaron de lado el capitalismo porque ya querían ser sociedades que se apoyaran entre sí mismas, querían tener este control, no un control, sino más bien darle el apoyo a los países. También en la sociedad yo creo que esto involucra socialmente y políticamente, ya que el nacionalismo creció de manera exponencial, ya era más tomado en cuenta, ya era como que, vamos, la sociedad decía mi nación, te voy a proteger con uñas y dientes. Podremos hablar que al grado de las cruzadas, ¿no? Que vivían, que las mismas personas iban a luchar por su religión, solamente que esta vez era por su nación. Eh, el socialismo, tomé ese tema hace rato, ok, pues adoptaron muchos países el socialismo, ya que como lo retomé, era como que el capitalismo, pero socialmente. Fueron varios los países que adoptaron el socialismo a lo largo del siglo XX y XXI, poniendo a establecerse realmente pocos lados entre todos ellos. La mayoría debieron utilizar regímenes políticos autoritarios y represivos. La mayoría de estos países fueron reprimidos por los países capitalistas a través de sus vías de comercio, ya que, pues vamos, al capitalismo no le convenía la igualdad de género, ya que habría muchas pérdidas. Ok, esos son 15 países capitalistas en esos 2 siglos, 20 y 21. Ok, comencemos con China. Es un socialismo con un partido único desde 1942, aunque los componentes de su mercado pueden llegar a variar. Vietnam mantuvo un partido único desde 1976. Nicaragua con un gobierno de tendencias socialistas dentro de un capitalismo desde 1999. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, es la experiencia que más cerca estuvo de ampliar el programa socialista dentro del mundo entre los años de 1922 y 1991. El siguiente país es Chile, bajo la presidencia democrática de Salvador Allende en 1970 y 1973. Bolivia con un gobernante, Bolivia con un gobierno tendiente a los socialistas de carácter indígena. No,
Ajá, indigenista dentro de 1999. Desde 1999, perdón. Cuba, son un partido socialista único desde 1959. El siguiente es Venezuela, con un gobierno teniendo al socialismo dentro del capitalismo desde 1999. Laos, con un partido único desde 1975. Corea del Norte, una dictadura socialista de 1945. De ahí sigue Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Estos últimos 5 de mercado económico tuvieron modelos económicos de un mercado que cuenta con un estado envuelto en la organización y financiamiento del bienestar en forma muy elevada. Podríamos decir que estos países son los que mantienen la mayor expresión de la palabra comunismo. Pero también el régimen capitalista se mantuvo en Europa. Así que vamos a explicar cuál fue este régimen. Este régimen. A finales del siglo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas económicos comunistas se extendieron por China y toda Europa oriental. Sin embargo, al finalizar la Guerra Fría, a finales de la década de 1980, la URSS estableció un sistema de mercado libre, pero había países que se encontraban en desarrollo. Lograron su independencia gracias a las ideas marxistas y según sus necesidades y conflictos tanto sociales como políticos, fue como fueron decidiendo si se volvían 100% capitalistas o no, o se volvían comunistas o mantenían un régimen como los países anteriores que mantenían regímenes entre comunismo y comunismo y capitalismo. En 1930 el capitalismo sufrió su máxima prueba, ya que hubo la Gran Depresión, se vio una gran crisis, dándole así una adaptabilidad al modelo muy excepcional, ya que no lo vieron caer. Hubo naciones las cuales invirtieron para curar las injusticias que causaba el capitalismo, que invirtieron tanto para poder sobresalir otra vez adelante. Pero por desgracia, hoy actualmente, siglo XXI, año 2017, el único país que puede mantener al 100% este régimen es el país de Estados Unidos. Es el único país capitalista que mantiene al máximo lo que es el capitalismo y lo puede sustentar. Ok, a continuación presentaré unas entrevistas. Las practiqué a 3 personas. Ok, la primera persona, bueno, la primera y única pregunta que hice, ¿cómo defines al capitalismo y al comunismo? La primera persona es Pamela, tiene 16 años y pues es mi amiga. Así que escuchemos el audio. El comunismo lo define como un orden económico-social en el que se toman en cuenta propiedades privadas, por así decirlo, medios de producción. El capital es el importante. Por otro lado, el comunismo lo define como un orden social, igual económico, en el que se trata que la capital se reparta de forma equitativa y que no importa mucho la propiedad privada de las clases sociales. Ok, ese fue su punto de vista. Básicamente todas mis entrevistas se basan en estudiantes, ya que pues, bueno, solamente hice 3 entrevistas. Me quedé a la espera de la otra, pero pues no la pude realizar. Pero son estudiantes. Tomé 3 niveles. Bueno, no como tal 3 niveles, sino 3 edades diferentes que están en el margen de. Básicamente, la actividad pide gente experta, pero yo creo que no hace falta la visión de gente experta, sino más bien de cómo lo vemos actualmente nosotros los jóvenes, sino no cómo lo vivieron otras personas, es la visión actual de lo que se tiene en ese periodo. Ok, mi siguiente entrevista fue Ana, es otra amiga, 19 años, ella va en la universidad.
Capitalismo lo define como un sistema económico que da importancia al capital que va generando una riqueza y este es asignado por los recursos de un mecanismo de mercado. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales. Ok, esas son dos. Ahora muestro la siguiente. La siguiente fue Victoria, 17 años, igual de misma manera, una alumna y amiga. El capitalismo cree en el libre mercado, donde cada quien toma sus decisiones a conveniencia, mientras que el comunismo cree que la economía debe de ser controlada por un gobierno. El comunismo considera al pueblo como inversionista, productor y encargado de sus empleos, obras, beneficios y dueños de su producción. En el caso del capitalismo se maneja una relación empleado-dueño, mientras que en el comunismo solo existe un trabajador. Ok, como lo podemos ver, son tres perspectivas diferentes a todo esto. Pero yo creo que, pues básicamente todos tenemos cosmovisiones diferentes del mundo, de un tema. Así que, pues, me encantaría yo darles mi visión. Así que, pues, es la siguiente. Ok, el comunismo y el capitalismo son dos sistemas que de igual manera, según el año en que fueron desarrollados o ocupados, o son ocupados actualmente, va a depender mucho de la región, de la producción social que tengan, porque vamos, el capitalismo obtiene plusvalía de un producto, sin importar a qué costo te cueste, a qué costo sea, ¿cómo decirlo? Más bien en mano de obra. El capitalismo busca bajar mano de obra para conseguir una plusvalía más grande al momento de tener el producto final terminado. El comunismo es lo contrario. El comunismo lo podríamos explicar como, vamos, somos una misma nación y quiero que tú ganes lo mismo que yo gano, o no lo mismo, sino dividirlo en partes iguales. O sea, yo obtuve tanto por ciento de cierto producto y te toca a ti ese porcentaje. Vamos, lo que busca el comunismo es tener igualdad ante todo, cosa que el capitalismo no ve. Pero vamos, yo insisto, o sea, el capitalismo y el comunismo son buenos según la nación en la que se viva. Pongámoslo en este contexto. México vive en un país que es capitalista, porque actualmente no siempre buscamos plusvalía de los objetos sin importar el cuánto nos haya costado. Si nos haya costado un peso, supongamos que les gusta una goma. Vamos, pues nosotros la conseguimos en un peso, lo podemos llegar a vender hasta 10. Y ese porcentaje de ganancias de casi 9 pesos se le queda completamente al dueño. Vamos, el capitalista lo ve empleado dueño y a mí no me importa si tú trabajas 8 horas y yo solamente voy a pagar un salario absurdo. Lo que me importa son mis ganancias. Y el comunismo no. El comunismo lo que ve, el comunismo lo que llega a ver es que básicamente pues quiere estar bien tanto con sus trabajadores, con sus productos y no vender malas calidades. Pues creo que eso sería todo el proyecto, sería el trabajo que se logra, la perspectiva que vemos este mundo, porque la Segunda Guerra es un tema que marcó mucho a muchas personas, que vamos, termina siendo de gran importancia porque define este sistema que es el comunismo. El nacionalismo lo retoma. Hay grandes influencias y creaciones de organizaciones a la protección de lo mismo, tal es la Organización de las Naciones Unidas, que vela y prospera por la paz de estas naciones. Creo que pues finalmente el capitalismo, o sea, la Segunda Guerra Mundial, los órdenes que marcó Adolfo Hitler, la forma en que terminó esto, los avances que se dio, tanto bélicos como sociales, para mí son impresionantes. Personalmente la Segunda Guerra es yo creo que un tema que me encanta, no tanto por los conflictos, sino por los sueños y aspiraciones de cada nación. Podemos comenzar a marcar esos sueños y aspiraciones desde Alemania, que es donde nace el conflicto. O sea, Adolfo Hitler no era el presidente, no era el presidente como nosotros lo vemos actualmente. Él lanzó su candidatura con buenas propuestas.
no estas propuestas que la Alemania nazi se volvió o se tornó. Pero pues no ganó las elecciones. En definitiva no las ganó, sino hasta que el presidente, el que fue electo en ese momento, es asesinado, dando así como que Hitler tenía que tomar el puesto. Al tomar el puesto, el gobierno, yo creo que el poder te absuelve completamente. Y es lo que pasó, porque pues aún así podemos retomar esa cosmovisión de esta persona y es impresionante, ya que vamos, quería crear una sociedad, la sociedad Aera, una sociedad sin vicios, una sociedad perfecta, culta, llena de grandes ideas. Sí, lo vemos mal porque mató judíos y como lo queramos ver, pero vamos, es la ideología de cada persona. Quitando de lado eso, los avances bélicos fueron impresionantes. Yo creo que el tema que a un servidor le salta mucho es la creación de la empresa BMW. No era una empresa como actualmente lo conocemos de autos de lujo. Era una empresa creadora de aviones de combate. Era esta empresa nazi la cual creaba los aviones que volaban a la altura, en unas alturas impresionantes en ese momento. Eran indetectables para bombardear una ciudad. Estos aviones de combate fue lo que logró que Alemania pudiera conquistar Londres. Esta empresa al final de la guerra no era querida por nadie, por ninguna persona en Europa. Tuvo que huir y desaparecer un momento. Otra gran historia es la de esta diseñadora de modas, Coco Chanel, que vamos, actualmente Chanel es una de las marcas más prestigiosas en ropa del mundo. Esta mujer le crea los uniformes a todo el ejército nazi, a todo. Inclusive se argumenta que vistió a Hitler en ciertos momentos. Vamos, igual de misma manera, era una modista francesa, la cual fue perseguida y exiliada de Francia durante mucho tiempo. Pero vamos, esto logró que Chanel hiciera una gran marca. Pero yo insisto, o sea, nadie cree en las ideologías de esta persona, de Hitler como buena persona. Hay ciertas teorías con que la reportera en ese momento de gran auge, Eva Braun, era amante de Hitler. Y no se sabe con exactitud, pero lo que sí tenemos de esa relación, ya sea empleado, amiga o esposa empleada, son grandes videos de ella, de Eva Braun, con una videocámara no de alta calidad, porque pues vamos, estamos en el siglo XX, perdón. Pero estos videos nos muestran a Hitler como persona, como humano. Inclusive estos videos se rescatan fotos de él con perros, de él comiendo, de él platicando, de él bailando. Vamos, este personaje creó una revolución completa mundialmente. Sí, vamos, tuvo errores al matar personas, pero pues él lo dijo en alguna vez, ¿no? Para crear una sociedad perfecta tienes que destruir la que existe. Y pues yo creo que si él pudiera dominar o volver a existir de alguna manera en este siglo, permaneciendo con las buenas ideas, claro, no retomando que mate judíos nuevamente o que quiera conquistar naciones, sino solamente mantener esa ideología. Yo creo que el mundo cambiaría de muchas maneras. Y pues eso es todo, eso sería de igual manera mi conclusión. Gracias.